Las amenorreas. Las amenorreas es una de las patologías, aunque mal llamada patología, es uno de los síntomas más importantes dentro de la valoración ginecológica. Esta patología es considerada además por diferentes, dentro de nuestro sistema de salud no tenemos guías específicas para el manejo de la misma. Tenemos que hacer una diferenciación específica entre amenorreas primarias y amenorreas. Es así que tenemos algunas definiciones. ¿Qué es la amenorrea? Consideramos la amenorrea, como les dije anteriormente, un síntoma de una enfermedad, sea esta anatómica, genética o neuroendocrina, pero sobre todo es la ausencia de la menstruación, ya sea porque nunca comenzó, es decir, nunca hubo la primera menarquia y por ende la paciente no tuvo sus ciclos regulares o porque se interrumpió posteriormente. Estas amenorreas pueden ser fisiológicas o a su vez, como se dijo, un síntoma de una enfermedad. Por lo que, repito, la amenorrea no es un diagnóstico, es un síntoma que tenemos que tener necesidad de patologías. La amenorrea primaria. Consideramos a la amenorrea primaria como la ausencia de la menarquia, es decir, ausencia de los sangrados menstruales hasta los 16 años. Pasado esta edad, nosotros hablamos de amenorreas primarias. Ausencias caracterizándose también o asociándole con otros de síntomas. Ausencia de pubarquia, es decir, a los 14 años, o de telarquia o desarrollo de las mamas hasta los 13 años en adelante. Tenemos que recordar que pueden transcurrir también más de 5 años entre la pubarquia y la menarquia, que no se dé los ciclos menstruales para ser considerada una amenorrea primaria. ¿Qué es la amenorrea secundaria? No es más como la falta de menstruación durante al menos 3 meses en una mujer que previamente ha tenido regla. Esto es importante, ya que debemos recordar que todas las pacientes adolescentes, durante la maduración de su eje hipotálamo hipoficiario, pueden tener ausencias de menstruaciones, pero esto no vamos a considerarlos como amenorreas aún, porque tiene que ser estudiada a profundidad antes de nosotros hacer un diagnóstico específico. ¿Cuál es la clasificación de las amenorreas? Vamos a empezar a revisar una por una la central. A su vez se divide en amenorreas hipotalámicas, que no son más que las alteraciones en la síntesis o secreción del hormona de la GnRH o la existencia de obstáculos para su migración hacia la célula gonadotropa. Se caracterizan sobre todo por la incapacidad para estimular la liberación de las gonadotrofinas, por lo que los niveles de ambas están bajas y además se acompañan de un hipoestrogenismo. A su vez tenemos las amenorreas orgánicas, caracterizadas por un déficit congénito, sobre todo relacionados con la hormona liberadora de las gonadotrofinas, es decir, la GnRH. Aquí tenemos un ejemplo específico como es el síndrome de Kallmann, en que vamos a encontrar alteraciones en la síntesis de la GnRH o en la actividad de los receptores, es decir, de los ovarios. También tenemos alteraciones malformativas del área del hipotálamo, como el síndrome de Prader-Willi, de Laurence-Moonville. También encontramos lesiones destructivas del área hipotalámica, secundarias a una lesión que afecta a la zona del núcleo arcuato o sus vías eferentes, alterando la secreción de la GnRH. Aquí tenemos algunos ejemplos que pueden causar estas alteraciones destructivas como procesos infecciosos como la tuberculosis, meningitis, sarcoidosis, traumatismos, tumores como el más común, el craniofaringioma o los gliomas, astrocitomas, o post-irradiación a nivel del sistema nervioso por tumores a nivel del sistema central, cara o neque. Dentro de las amenorreas hipotalámicas y funcionales tenemos caracterizadas por la pérdida de peso excesivo,
Esta es una de las causas más frecuentes, sobre todo de las pacientes en que empiezan a buscar, ya sea por diferentes patologías, una pérdida de peso, pero no es en forma adecuada o no tienen la ayuda tanto nutricional como endocrina adecuada para la misma. Tenemos también el ejercicio físico intenso, pero recordemos que no todos los ejercicios pueden causar amenorreas. Una de las principales conductas deportivas que causan esta es ser atleta, sobre todo de fondo, que es la principal causa de amenorrea. Las causas psicógenas, entre ellas tenemos que recordar la pseudociesis, que no es más que los embarazos psicológicos, también es una de las principales causas de las amenorreas, iatrogénicas por el uso de medicamentos o idiopáticas, es decir, sin una causa. Dentro de las amenorreas hipoficiarias, recordemos que raramente se presentan de forma aislada. Suelen acompañar a una serie de síntomas derivadas del exceso o de la disminución o del defecto de otras hormonas. Tenemos dentro de las hipoficiarias defectos celulares y anatómicos de la hipófisis, como es el síndrome de la silla turca vacía, en la cual clínicamente la mayoría de los casos cursan de forma asintomática. Los síntomas se suelen presentar en mujeres de mediana edad, multíparas, obesas e hipertensas, siendo una clínica inespecífica, con predominio de las cefaleas. Las alteraciones hormonales también son variables, incluyendo cuadros de disovulación, acromegalia o hiperprolactinemias. Es rara la existencia de rinorrea del líquido cefalorraquídeo, sinusitis o papiledema. Generalmente están en relación con el grado de hipertensión endocranial que se pueden presentar. El diagnóstico, en muchos casos la sospecha, se establece a través de una radiografía simple, pero eso ya está determinada para las diferentes especialidades. Otra de las patologías tenemos como son los adenomas hipoficiarios, secretores o no, enfermedades autoinmunes como una hipofisitis linfocítica o post-irradiación o post-cirugía. Dentro de las otras causas orgánicas encontramos las alteraciones vasculares a nivel del hipotálamo hipófisis, como es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan no es más que la necrosis de la adenohipófisis. Es una patología infrecuente, siendo común la afectación parcial de la glándula, al menos en un 70 al 80%, que esta debe ser destruida para que el hipopituitarismo se manifieste. Las líneas más afectadas son las somatotrofas y las gonadotrofas, entre un 80 y 90% de los casos. Además tenemos la apoplejía hipoficiaria, que también es una amenorrea. Dentro de las hipoficiarias funcionales tenemos secundarias a patologías hipotalámicas y, como se dijo anteriormente, una hiperprolactinemia no orgánica. La hiperprolactinemia como tal ya se revisó como un tema específico al inicio de este grupo de temas que se han estado revisando, de esta educación continua que se viene dando. Pero recordemos que puede ser fisiológica, caracterizada sobre todo en el embarazo, sueño, el ejercicio, el estrés, la estimulación mamaria que pueden producir. En forma iatrogénica también puede ser causada por fármacos con propiedades antidopaminérgicas, específicamente la metoclopramida, el sulpiride, la alfa-metildopa, estrógenos, opiáceos, ranitidina. Pueden ser tanto funcionales, es decir, sin causa conocida, aunque el 50% puede existir un tumor hipoficiario que no se sabe el tamaño que se puede dar. La hiperprolactinemia también puede ser una patología secundaria a una alteración hipotalámica hipoficiaria. Hay hipotiroidismos, insuficiencia renal crónica, cirrosis, al síndrome de ovario poliquístico.
también es secundario la hiperprolactinemia. Causas ya mucho más conocidas y que debemos recordar con mucha importancia es los prolactinomas. Recordemos que se refleja a través de una hiperestimulación del arco reflejo mama hipófisis, por lo que estas también pueden. Las amenorreas gonadales. Las gonadales, como les decía hace un inicio, es el fallo ovárico. Se puede caracterizar sobre todo por una disgenesia gonadal, conocida como el síndrome de Sauer o el síndrome de Turner, mosaicismos de estos. Es decir, no necesariamente vamos a tener una traslocación genética, sino que parte de los genes se produce el intercambio con otros. Por eso denominamos mosaicismos. Se caracterizan por ovarios refractarios, la falla ovárica precoz como tal. También tenemos secundaria a tumores ováricos, sobre todo de la granulosa, de la teca, tumores de Brenner, teratomas, cistoadenomas, tumor de Krukenberg o metástasis de otras áreas. Y en forma iatrogénica vamos a tener secundarias a radioterapia y quimio. El síndrome de Turner es una patología causada por una constitución cromosómica 45X0 y en otras variantes, en las que faltan segmentos variables del cromosoma X, y los mosaicismos que implican la presencia de diversas combinaciones con cariotipos. En el sexual vamos a encontrar la amenorrea, que es la principal síntoma por el que las pacientes consultan, por lo que luego de un exhaustivo examen físico debemos nosotros llegar a un diagnóstico, complementado, como veremos posteriormente, con otros exámenes, incluso el síndrome de Sauer no es más que la disgenesia gonadal pura, XY o sexo reverso. Se debe sobre todo a mutaciones del gen SRY ubicado en el cromosoma Y. Clínicamente se caracteriza porque muestran una mujer con un fenotipo sexual inmaduro. Tienen útero, trompas, tienen talla normal, pero su cariotipo tenemos 46XY, es decir, que el síndrome de ovario poliquístico también se acompaña de una clínica muy diferente, es decir, podemos encontrar cuadros de oligomenorreas con anovulación y por ende esterilidad, hirsutismo hasta en un 70% de los casos, acné en un 30%, obesidad en un 40%. También se pueden encontrar algunas veces signos de masculinización con niveles en pacientes que tienen niveles altos de andrógenos, como cambios en la voz, aumento de la masa muscular, alopecia. Paralelamente pueden haber alteraciones en el cuadro metabólico, es decir, resistencias a la insulina, que con el tiempo pueden desarrollar una diabetes tipo 2 hasta en el 70% de los casos de las pacientes obesas, dislipidemias, hipertrigliceridemia, alteraciones de la coagulación y sobre todo un signo característico como es la acanthosis nigricans entre el 5 y el 10%. Recordemos también que los criterios diagnósticos para el ovario poliquístico no es más que la oligoanovulación, el hiperandrogenismo clínico o analítico, es decir, a través de los exámenes. La exclusión de causas secundarias de hiperandrogenismo. Sobre todo en la escuela europea se hace también un diagnóstico ecográfico, encontrándose los siguientes niveles, como son la presencia de un volumen de más de 10 centímetros cúbicos o a su vez la presencia de más de 10 folículos de localización periférica a nivel de cada uno de los ovarios. El tratamiento sobre todo comprende varios objetivos en el caso del ovario poliquístico. Por un lado, el tratamiento del hiperinsulinismo y del hiperandrogenismo y de sus consecuencias, es decir, tanto del hirsutismo que se puede presentar. Además, los tratamientos dermatológicos a los que va añadido
por las alteraciones psicológicas que pueden llevar a las pacientes, sobre todo adolescentes, y la presencia de acné intenso a nivel de su rostro. También se debe reducir el riesgo de las complicaciones a largo plazo, como el adenocarcinoma de endometrio, al suprimir una de las fuentes de exceso de estrógenos, que es la conversión periférica de los andrógenos, es decir, a nivel del tejido graso. También deben pensarse en reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular causado por la resistencia a la insulina. En tercer lugar, debemos tratar el problema de la anovulación, sobre todo cuando existe deseo de gestación. Solo en estos casos nosotros como especialistas deberíamos pensar la probabilidad del uso de los inductores de la ovulación. Caso contrario, no tenemos para qué utilizar los mismos, excepto mantenerle un control adecuado a la paciente para que pueda mantener sus ciclos regulares. Para el hiperinsulinismo, sobre todo, se puede utilizar tratamientos farmacológicos, sobre todo sensibilizadores a la insulina, la dieta y el ejercicio. La amenorrea genital no son más que las alteraciones a nivel del útero que van desde la ausencia del mismo hasta la destrucción endometrial. Dentro de las causas de la destrucción endometrial tenemos el síndrome de Asherman. Recordemos que el síndrome de Asherman es secundario a procedimientos quirúrgicos, alteraciones sobre todo posteriores a los legrados, sean diagnósticos o posaborto, que se pueden presentar en cada una de las pacientes. Se caracteriza por la presencia de sinequias internas a nivel del endometrio que no van a permitir una función específica o una reestructuración a partir de la capa basal del mismo para que se den las menstruaciones. Otra de las causas a nivel uterino tenemos las malformaciones como son las agenesias uterinas o ausencias uterinas o cervicales. También tenemos el síndrome de Morris, que es caracterizado por la feminización testicular. El síndrome de la insensibilidad a los andrógenos, o conocido como SIA, es también conocido como el síndrome de feminización testicular. Se caracteriza por una anormalidad en el gen que codifica el receptor de andrógenos y es el mismo que se encuentra localizado en el cromosoma X en sus fracciones Q. Las gónadas en este síndrome son testículos productores de testosterona, sin embargo, no tienen este efecto porque el receptor de andrógeno no es funcional, por lo que la apariencia fenotípica, es decir, externa, es de tipo femenino, incluyendo el desarrollo de mamas, pero se caracteriza porque no encontramos útero debido a la acción de la hormona antimulleriana en la época fetal. Los testículos permanecen a nivel intraabdominal o parcialmente. Son genotípicamente varones con una resistencia de los órganos diana a los andrógenos, por lo que fenotípicamente se presentan como mujeres con ausencia o escasez de vello axilar y pubiano, aunque con desarrollo mamario. Es decir, genéticamente tenemos varones, pero físicamente mujeres. Examen físico delante de una persona adulta, sobre todo en el caso de los médicos varones, en el cual se deben cubrir sus espaldas, digámoslo así, de tal forma que la valoración siempre tiene que ser en presencia preferible de la madre de la paciente, para que puedan valorarse adecuadamente. Si no autoriza o si no está de acuerdo, por favor no se tiene que realizar la misma. Hay que evitarse los problemas médicos legales al momento. Es así que de acuerdo al grupo de riesgo de la endocrino fisiológico de patología endocrina y de fertilidad de la Sociedad Española, tenemos que estandarizar qué vamos a hacer en cada una de las visitas hasta a las pacientes o en cada una de las consultas. Ante una primera consulta caracterizada por el principal síntoma como es la amenorrea, vamos a solicitar una anamnesis y una exploración física. Test de embarazo. Recordemos,
que toda paciente en edad fértil puede tener un embarazo. Por lo tanto, debemos solicitar a todas beta-HCG. Además, debemos solicitar FSH y prolactina, estandarizado. Son las principales hormonas que nosotros debemos valorar. Secundariamente podemos pedir la TSH, recordemos las patologías relacionadas con alteraciones tiroideas, LH y estradiol. Otra de los exámenes complementarios de rutina que deberíamos solicitar es una ecografía, dependiendo qué tipo de ecografía se le va a solicitar, dependiendo de si la paciente ya inició vida sexual o no. No perdemos nada si una paciente ya ha iniciado una vida sexual activa, pero pero estamos ante un cuadro de amenorrea. Solicitemos, doctores, una ecografía transvaginal. Una ecografía pélvica muchas de las veces no nos refleja la patología existente. Y si estamos sobre todo ante la sospecha de un embarazo, recordemos que no todo embarazo se diagnostica a través de ecografías, porque los embarazos tempranos no vamos a ver nada ecográficamente hasta la sexta semana aproximadamente, quinta, sexta semana, en que veremos la posibilidad de un saco gestacional. Pero si tenemos un cuadro de ovario poliquístico y una ecografía con un endometrio engrosado o un endometrio alterado, no necesariamente es una patología o una amenorrea primaria o a su cuadro de ovario poliquístico, sino puede estar acompañado de un embarazo. Aparte, que quitémonos de nuestras ideas de que todo ovario poliquístico es causante de infertilidad. No. Una buena porcentaje de pacientes se embarazan por confiarse de que no van a tener nunca en su vida reproductiva hijos. Aparte tenemos los test de gestágenos, que esto es en forma opcional y sobre todo lo dejamos para la segunda visita. Tenemos ya que hacer una orientación diagnóstica a la paciente, revisar los estudios complementarios que hemos solicitado. En una tercera visita, realizar un diagnóstico final y sobre todo guiarnos hacia un plan terapéutico, dependiendo si la paciente tiene deseo genésico o no tiene deseo. El diagnóstico en sí, los requerimientos mínimos que tenemos que tener es una anamnesis dirigida, una exploración física, los estudios hormonales basales, una ecografía ginecológica, el test de orientación diagnóstica a través del uso de gestágenos o estroprogestágenos, y los requerimientos opcionales son los complementarios. Dentro de la anamnesis tenemos que recordar los antecedentes personales, peso al nacer, evolución del crecimiento pondoestatural, la secuencia del desarrollo de los caracteres secundarios de los caracteres sexuales, la edad de la pubarquia, telarquia, ¿y existió o no menarquia? Eso lo ponemos en interrogantes, ya que puede ser mal interpretada. Como les dije al inicio, durante los 3 primeros años, luego del inicio de la menarquia, la paciente puede tener ciclos irregulares por una falta de maduración eje hipotalámica. Descartemos enfermedades crónicas, historia de traumatismos cráneoencefálicos, infecciones, hemorragias puerperales, de acuerdo a la edad de la paciente, tratamiento quimioterápico o radioterapia, uso de medicación. Es muy común usar sobre todo benzodiazepinas, que también pueden de una u otra forma causar alteraciones, hábitos tóxicos de la paciente como el tabaco, el alcohol, otras también. Dentro de la historia actual tenemos que ver el tipo e historia menstrual, es decir, cantidad, número de días, cómo era al inicio sus menstruaciones, la historia sexual y el uso de métodos anticonceptivos. Esto debemos recordar, como se les dijo en la guía anterior, cuando se habló de planificación. Muchos anticonceptivos usados a largo tiempo pueden causar una amenorrea fisiológica, entre comillas, es decir, causada por el uso de estos medicamentos, y por ende también constituye una causa de una amenorrea o una causa
por la que la paciente acude a la consulta. No debemos asustarle a la misma, sino explicarle el mecanismo del por qué se da esta amenorrea. Es decir, bloqueamos una acción central para la producción hormonal y por ende no tenemos una producción adecuada de hormonas a nivel de los ovarios, que a su vez repercute con el engrosamiento o no del endometrio. Y si tenemos un endometrio lineal, no tenemos una producción adecuada del mismo para que se dé la menstruación. Recordemos el estilo de vida de las pacientes: ejercicio físico, hábitos alimenticios, estrés emocional, pérdidas importantes de peso. Esto está remarcado sobre todo porque constituye uno de los principales problemas de nuestra vida actual. Hemos perdido la posibilidad por muchas causas de hacer ejercicio físico. Nuestros hábitos alimenticios han cambiado completamente. El estrés es una patología frecuente en todo nivel y en todo ámbito, que puede llevar a pérdidas importantes de peso, sobre todo de descartar patologías cancerígenas. Además, debemos hacer otros análisis como galactorrea, hirsutismo, acné, encaminados sobre todo a la posibilidad. Al examen físico, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo, evaluar la talla y el peso, y por ende el índice de masa corporal. Ver el fenotipo de las pacientes. Hacer un examen físico externo en el que vamos a ver los estadios de Tanner, es decir, del crecimiento y desarrollo de mamas. Busquemos mamas, sobre todo en busca de galactorrea. A nivel de piel, busquemos las características del anugo, hirsutismo, atrofia, seborrea. Clínicamente ya podemos orientarnos hacia una posibilidad, hacia una causa, hacia un diagnóstico clínico. No todo tiene que ser a base de complementarios. Tiene que prevalecer nuestro criterio clínico asociado a otras valoraciones del examen físico de la paciente. Ante la exploración de genitales externos, la presencia de una clitoromegalia o un himen imperforado, palpación a nivel abdominal e inguinal en busca de hernias o testículos, signos de androgenización como hirsutismo, hipertricosis, acné, seborrea, acantosis nígrica. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente con una hipertrofia de clítoris y con una ausencia o casi nulo desarrollo de vello pubiano, ¿sí? Fenotípicamente es una paciente mujer, pero si nos percatamos en las imágenes, vemos que es un clítoris peniforme. Hay que descartar malforme. Determinaciones hormonales basales. La asociación también americana y española de fertilidad considera absolutamente necesarias a los siguientes exámenes: FSH, prolactina y test de embarazo. Con estos 3 exámenes podemos descartar todas las causas de amenorrea. Dentro de los diagnósticos también se puede realizar entre el primer y quinto día un test de deprivación con gestágenos, sobre todo una forma también aleatoria sin deprivación. Ya de la ecografía hemos conversado anteriormente. Confirma la presencia u ausencia de genitales internos, valora el grado de estrogenismo a través de la línea endometrial o grosor endometrial, presencia o escasez de folículos antrales. Nos puede también ayudar a decidir si realizamos una deprivación o no con tratamientos progestágenos, sobre todo si tenemos un endometrio de mayor de 5 milímetros, se supone un poco de presencia de estrógenos. Y podemos realizar una prueba de deprivación. Si el endometrio muestra una escasa estrogenización, no podemos hacer esto. Por sí sola, la ecografía nos da una información anatómica y funcional, y muchas de las veces es suficiente para llegar al diagnóstico. El test de orientación diagnóstica también puede hacerse uso de gestágenos o progestágenos, pero actualmente muchas sociedades ponen en duda la sistematización o el uso. ¿Cuáles son los requerimientos opcionales que se puede hacer?
un test de estimulación de GnRH, pero este test está estas indicaciones sobre todo para conocer, pero este test está descartado de realizárselo a cualquier nivel del Ministerio de Salud o de las instituciones. Esto está supeditado al uso exclusivo de un monitoreo hormonal específico. Los inconvenientes de este test es que su uso es controvertido. La incidencia de cuadros puros de origen hipofisiario es muy baja. Tenemos un alto porcentaje de falsos negativos, por lo que la hipófisis para su correcto funcionamiento y la impregnación previa de GnRH y estrógenos. Un test positivo confirma un origen hipotalámico y un test negativo tenemos que continuar con estudios, pero nuestro medio por los costos no está bien. La neuroimagen, es decir, exámenes complementarios a través de resonancias, tomografías, sobre todo a descartar alteraciones a nivel del sistema nervioso central o hipotálamo, tenemos que nosotros valernos de otras especialidades. Dentro de los estudios genéticos, si tenemos una alteración o una malformación a nivel del útero de los ovarios, tenemos que realizar el estudio del cariotipo, sobre todo para ver disgenesias gonadales, síndrome de Turner, síndrome de... Hagamos una recapitulación de las amenorreas. ¿Cómo vamos a orientar una amenorrea primaria de una paciente? Primero observamos los caracteres secundarios, especialmente el desarrollo mamario. Veamos un estudio para ver si hay alteraciones anatómicas del aparato genital y si el diagnóstico de sospecha se confirma con datos complementarios a través de técnicas de imagen, específicamente ecografías, niveles hormonales, FSH, prolactina y cariotipo que está supeditado al uso de especímenes. Existen dos tipos de amenorreas, recordemos, primaria sin desarrollo mamario y primaria sin desarrollo mamario. Dentro de las amenorreas primarias sin desarrollo mamario tenemos las hipergonadotrofas, en que el fallo se encuentra en la gónada y las gonadotrofinas intentan compensar el déficit hormonal aumentando su síntesis y liberación. Causa a su vez disgenesias gonadales. Sobre todo se da por ausencia de las células germinales en las gónadas que constituyen las causas más frecuentes. También tenemos alteraciones enzimáticas en la cadena de la síntesis de los esteroides, agenesia o hipoplasia en las células. Cuando el hipotálamo no secreta GnRH o la hipófisis no secreta gonadotrofinas, también es otra de las subclasificaciones. Cuando tenemos el problema a nivel del hipotálamo, se estimula con GnRH, por lo que las gonadotrofinas suben, demostrándose que la hipófisis está normal. Pero si existe también un retraso fisiológico, es la causa más frecuente de amenorrea primaria hipotalámica, es decir, pasado los 15-16 años y la paciente continúa en amenorrea. En estos casos puede existir que las concentraciones de GnRH son deficientes con respecto a la edad cronológica de la paciente, pero están normales en relación con el desarrollo físico, por lo que no tenemos que tomar un solo síntoma en especial. Tenemos que valorar a la paciente en su contexto general. No vamos a valorar solo un síntoma, valoramos una paciente. El síndrome de Kallmann cursa con amenorrea primaria, infantilismo sexual, nivel bajo de gonadotrofinas, anosmia o hiposmia. Tumores del sistema nervioso central, sobre todo los craniofaringiomas, germinomas o gliomas, están dentro de estas patologías. Cuando tenemos a nivel de la hipófisis, vemos que no existe una adecuada respuesta a la de secreción de LH y FSH al realizar la estimulación con GnRH, por lo que podemos pensar en la posibilidad de una insuficiencia aislada de gonadotrofinas, un hipotiroidismo prepuberal o cuando están con la producción hormonal normogonadotrofas. Tenemos una posibilidad de una deficiencia de 5-alfa reductasa.
Si afecta a varones, se presenta con ambigüedad sexual al nacimiento, pudiendo asignar al recién nacido el sexo femenino y por lo tanto van a consultar por amenorrea durante la pubertad. Las amenorreas primarias con un desarrollo tenemos las mamas presentes y el útero ausente, sobre todo en anomalías del Muller y del seno urogenital. Tendríamos agenesia de útero, el síndrome de Rokitansky-Hauser, insensibilidad a los andrógenos o síndrome de Morris. Tenemos un hermafroditismo verdadero, que todas estas se caracterizan por una gran variedad de presentación o de síntomas clínicos. Cuando tenemos mamas presentes también y útero ausente, también tenemos ver las características de los ovarios y de su cariotipo. No olvidemos los valores de testosterona, que en el hombre están en valores mayores de 3 nanogramos por decilitro. Por lo tanto, este también es un diagnóstico indirecto al hacer una testosterona sérica. Tenemos que en valor normal femenino y ausencia congénita de útero. Tenemos que ver qué está sucediendo. Valor normal masculino y puede existir una insensibilización androgénica, es decir, una feminización testículo. También tenemos la prolactina elevada hasta en el 25% de los casos, el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal, disfunción hipotalámica, la falla hipotálamo hipoficiario, la falla ovárica por una ofuritis autoinmune, radioterapias, quimioterapias, que son frecuentes. La agenesia gonadal, la primera causa más frecuente es de amenorrea primaria. El síndrome de Mayer-Rokitansky se acompaña de ausencia congénita de vagina. Y la segunda, tenemos el síndrome de Morris, ¿sí?, que es la feminización testicular completa. Este síndrome de Sheehan es de gran importancia, aunque su frecuencia se ve disminuida por el mejor control obstétrico de los sangrados pospartos. Los tumores superficiarios secretorios de hormonas proteicas tenemos a los craniofaringiomas, que en el 60% de los casos presentan amenorrea por compresión hipoficiaria directa de la glándula o del sistema vascular que conecta el hipotálamo a la hipófisis. Tumores ováricos también pueden causar amenorreas por una destrucción total del tejido ovárico. Por lo tanto, no se produce ovulación y desaparecen las insuficiencia ovárica o fallo ovárico prematuro o menopausia precoz a toda amenorrea antes de los 40 años con alteración hormonal presente, LH, FSH elevadas y estradiol disminuido, ovario poliquístico y de origen uterino. Sobre todo tenemos el síndrome de Asherman o síndromes. Recordemos otra vez el diagnóstico, descartar una gestación y por ello un test de embarazo debe ser realizado en primera instancia. Si no hay embarazo y tenemos una beta-HCG positiva, recordemos en los cariocarcinomas de ovarios, productores de esta hormona, muy infrecuentes, pero no debemos olvidar. Determinaciones de TSH prolactina, buscar las causas y por ende tratamiento hacia la etiología. Uno de los esquemas que podemos utilizar para un diagnóstico y a su vez tratamiento que nos puede servir como un estadiaje, tenemos la administración de progesterona 5 a 10 miligramos como acetato de medroxiprogesterona durante 5 días. Si tiene la regla, suponemos que su causa fue la anovulación, pero si no presenta la regla, es una causa hipófisis hipotálica. Entonces podemos utilizar una combinación de estrógenos y progestágenos durante 3 meses, es decir, anticonceptivos. Si no tiene la regla, tendríamos que pensar la presencia de un síndrome de Asherman, una estenosis cervical o una agenesia o estenosis de la vagina. Si tiene la regla,
El endometrio funciona y la menstruación tiene paso libre hacia el exterior. El problema está más arriba, en el ovario o en el eje hipotálamo-hipófisis. Por lo que deberíamos determinar las gonadotrofinas hipoficiarias. Si están elevadas, se sospecha de disfunción ovárica. Si están bajas, el problema es en el del eje. Repetiremos que la administración de GnRH, eso está muy por debajo de nuestras posibilidades, digámoslo así, pero nos puede servir en un momento determinado. Neuroimagen, descartarlo, se pide la ayuda de especialidades. Esta imagen es importante, aunque no se la ve con facilidad, pero tenemos que ver un esquema. Si tenemos una prueba de embarazo negativa, determinamos la TSH y la prolactina. Si está alterada, nos guiamos y vamos pensando en la posibilidad de una hiperprolactinemia o un hipertiroidismo. Si están normales, hacemos el test de progesterona, es decir, 5 o 10 miligramos de medroxiprogesterona. Si viene la regla, la anovulación fue la posibilidad de su origen. Y si no viene la regla, utilizamos combinación de estrógenos y progestágenos para nosotros es decir, anticonceptivos. Si no existe menstruación, pensamos en una alteración anatómica genital, pero si viene la menstruación, medimos LH y FSH. Si están bajas, podemos hacer el test de GnRH, y si están elevadas, es una alteración ovárica. Esto sobre todo es importante, la medición de LH, FSH, cuando queremos diagnosticar o tenemos la duda clínica de un ovario poliquístico, nada más. De entrada, en toda amenorrea, dependiendo de la edad de la paciente, pensemos en una prueba de embarazo, por favor. A ver, una amenorrea central, amenorrea genital o amenorrea gonadal. Si tenemos la FSH elevada, un estudio del fallo ovárico. Si la FSH está normal o baja, el endometrio o la otro esquema de amenorrea, cuando tenemos sin respuesta a estrógenos y progestágenos, pensar en síndrome de Asherman, agalactorrea, síndrome de Sheehan, galactorrea, hipotiroidismo, prolactinomas o de causa hipotalámica. Muchísimas gracias.